Hola, soy Sofi y como lo prometido es deuda, en este video vamos a tener una breve descripción sobre el tema de las heridas de la infancia. Pero recuerden que siempre que vamos a hablar de un tema, lo mejor que podemos hacer es definirlo para que de esta manera nos sea un poquito más fácil lograr entenderlo. Bien, dicho esto, empezamos. Las heridas de la infancia son experiencias emocionales dolorosas y traumáticas que ocurren durante la niñez y que pueden llegar a dejar una huella muy fuerte en la vida adulta. Estas heridas suelen originarse en la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestros cuidadores o bien en el entorno que nos rodea cuando somos niños y pueden influenciar en la forma en la que la persona se percibe a sí misma y también en cómo se relaciona con los demás y cómo afronta las diferentes situaciones de la vida. Existen diferentes tipos de heridas en la infancia. La psicología ha identificado 5 principales. 1. La herida del rechazo. 2. La herida del abandono. 3. La herida de la humillación. 4. La herida de la traición. Y por último, la herida de la injusticia. Cuando hablamos del tema de nuestra infancia, no tenemos noción al 100% de lo que nos ocurre. Esto es porque nuestro cuerpo es muy sabio. Entonces lo que ocurre es que nuestra mente consciente reprime ciertas cosas que nos hacen daño para que no sean algo que está presente, no lo recordemos, que sea frecuente. Nuestra mente mágicamente desarrollada envía ciertas situaciones a nuestro inconsciente y se quedan ahí guardadas, pero el inconsciente rige también parte de cómo nos comportamos en el mundo y cómo nos comportamos en todo lo que nos rodea, nuestro entorno y cómo reaccionamos. Entonces, en ocasiones puede que a lo mejor yo no recuerde qué fue lo que me ocurrió, pero eso está muy presente. Entonces, es importante lograr identificar ahora sí que cada una de estas. Bien, en primer lugar tenemos la herida del rechazo. Esta es una de las más profundas, ya que afecta directamente la identidad, el amor propio de una persona. Cuando el niño percibe que no es aceptado, deseado o valorado por las figuras que son su principal aspecto de apego, padres, cuidadores, etcétera, etcétera. Esta herida puede surgir por diversas razones. Entre ellas está el rechazo en el embarazo o el nacimiento. Si alguno de los padres no deseaba al bebé o tenían expectativas diferentes sobre el sexo, la salud o cómo se vería. 2, por la falta de atención o afecto. Si el niño siente que no está visto, no es tomado en cuenta, se desarrolla con la idea de que su presencia no es significativa. 3, con críticas o descalificaciones constantes. Dejan una marca súper profunda. Bien, las comparaciones con otros hermanos o con otros niños, esto puede generar la sensación de no sentirse suficientemente bueno para recibir amor, o bien la ausencia de algún padre, ya sea por abandono, separación, muerte. El niño puede llegar a interpretar que esta pérdida es un rechazo a su persona, porque es complicado, realmente es complicado crecer, es complicado desarrollarse. Imagínate lo complicado que es para un niño vivir en un mundo como este, llegar, crecer, aprender desde cero. Si cuando uno llega a un sitio es complicado adaptarse en ocasiones, imagínate lo complicado que debe de ser la adaptación para un niño. Hay que cuidar muchísimo cómo nos relacionamos con nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, y a lo mejor pudiese parecer que es complicado sanarlas porque ya no están en nuestro tiempo de ahora. Siempre existe la posibilidad. Recuerden que todo aquello que no se trabaja, todo aquello que no se expresa, que no se sana, sí puede manifestarse de diferentes maneras durante la vida adulta o durante nuestras relaciones o cómo nos percibimos o cómo nos perciben los demás, ¿va? La primera consecuencia durante la vida adulta es que la persona va a demostrar una baja autoestima, es decir, que ella misma no se va a sentir suficiente y ella misma se va a quitar el valor. La persona que empieza a sentir como que no es suficiente, que no merece ser amada, que no merece ser valorada. ¿Por qué? Porque cuando era niña tenía esta sensación de que su presencia, en lugar de mejorarlo todo, lo empeoraba. Era su culpa que ocurrieran ciertas situaciones, ¿no? Aparte de eso, va a desarrollar un miedo al abandono y al rechazo, pues se va a volver hipersensible a las señales de rechazo. ¿Por qué? Porque el niño o la niña los percibió desde muy pequeñito, o sea, siempre sintió que había estas señales y eso va a generarle ansiedad en las relaciones y en cómo contribuye a la sociedad y cómo contribuye a lo mejor a su entorno. Además de que en algunos casos pueden llegar a aislarse, es decir, por el temor a ser rechazados,
por ese temor constante que tienen de sentir un rechazo de los demás, pueden preferir evitar vínculos profundos o situaciones sociales, es decir, prefieren mejor, ahora sí que solito estoy mejor. Además de que tienden a ser súper perfeccionistas y tienen una necesidad constante de aprobación, es decir, buscan constantemente una validación externa para sentirse valiosos, para sentir que ellos son importantes. También existe una dificultad para poner límites impresionante, o sea, regularmente la sociedad no nos enseña a poner límites, o no permitas que la gente te haga cosas que tú no mereces y así. Entonces, eso ayuda a que también tomemos conciencia en que no hay que tolerar malos tratos con tal de no perder a alguien o a ser rechazado. También tienen conductas de autosabotaje, porque inconscientemente sienten que no las merecen. Entonces, como sienten que no las merecen, por eso mejor lo echo a perder, pues de por sí se va a echar a perder, ¿no? ¿Para qué? Miren, chicos, siempre es importante tener una red de apoyo, porque aunque a lo mejor uno pudiese hacer las cosas por sí mismo, cuando uno se siente muy apagado, muy apagado, siempre es importante tener personas a tu alrededor que te recuerdan que no eres lo que tu cabeza te dice. En ocasiones es muy complicado porque nosotros somos nuestro propio juez, entonces es difícil afrontar. Hay que aprender a validarte internamente. O sea, tomemos en cuenta que aunque a veces los procesos son muy difíciles para poder afrontar situaciones que no han sanado, siempre existe la posibilidad de sanarlos. Siempre va a haber la posibilidad de ser mejor cada día, siempre va a haber la posibilidad de salir del hueco en el que sientes que estás, siempre, siempre. Y aunque los procesos de sanación pueden ser difíciles, pueden ser complicados y pueden ser en ocasiones muy largos, sanar la herida de rechazo requiere un trabajo interno, pero también requiere muchísima paciencia de ti para ti. Es decir, tienes que, si decides emprender este viaje de sanación, tienes que saber que no va a ser lineal, o sea, no vas a ir, hoy me siento bien, mañana también me siento bien, pasado mañana también me siento bien. No, va a haber ocasiones en donde te vas a sentir muy mal, muy mal, y vas a creer que a lo mejor estás retrocediendo a todo este proceso que ya tenías avanzado. Pero es normal, o sea, recuerda que fueron muchos años a lo mejor guardando esta herida en tu persona, entonces tente paciencia y tente mucho amor. Aquí es importante saber que pues al final tu soporte eres tú. Aunque es complicado y que requiere mucho trabajo, como les decía, existen estrategias útiles que te ayudan a poder mejorar esta situación y a sanarla. La primera, y siempre va a ser la primera en todas las situaciones, es reconocer que la herida existe, es aceptar que está ahí y comprender cómo ha afectado a lo mejor tu desarrollo personal, tu desarrollo en la vida. Es identificar cuáles son tus creencias limitantes, es decir, preguntarte, ¿qué idea tengo sobre mí mismo debido a esta herida? O sea, ¿qué sí me pertenece y qué no me pertenece? ¿Son realmente ciertas todas estas cosas que mi cabeza me dice respecto a mí? Y practicar muchísimo el amor propio y la autoaceptación. Porque si bien es cierto que la red de apoyo es necesaria y útil para sanar, también es cierto que al final quien decide si sanar o no eres tú. Y entonces hay que rodearse, si bien de personas que te apoyen, que te brinden seguridad y aceptación, también hay que trabajar internamente para que tú puedas apoyarte a ti mismo y aceptarte a ti mismo. Pero sí hay que aprender a también poner límites dentro de esas relaciones. Hay que aprender a decir no sin el miedo al rechazo, porque recuerden que los únicos que se molestan cuando uno pone límites son las personas que se aprovechaban de que no los existiera. Y pues lo más importante, chicos, vayan a terapia. Necesitan un acompañamiento emocional por un profesional que pueda ayudarlos a guiar en este proceso de sanación y ayudar a resignificar las experiencias del pasado. O sea, aunque la herida del rechazo es profunda, esto no define a la persona. Sanar estas heridas implica reconocer el valor propio y aprender a aceptarse tal como uno es. Y pues al final, chicos, nadie merece vivir sintiéndose indigno de amor.